Podemos estar en pie para orar. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la linda experiencia que hemos tenido en este día. Gracias, oh Dios, porque usted ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Ahora, Padre, rogamos que su Espíritu continúe dirigiéndonos y que podamos comprender y entender el propósito, la razón de ser de la presentación de su palabra en esta hora. Que veamos la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia cristiana primitiva y comprendamos que el Santo Espíritu quiere hacer lo mismo hoy con cada uno de nosotros. Habilítenos, prepárenos y capacítenos. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor. Que el Espíritu Santo nos prepare para recibir su verdad. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere colocar un nombre al título, al tema de hoy, colóquele esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? Cuando nosotros vemos esa pregunta a la luz de la historia de la iglesia cristiana primitiva, descubrimos el secreto del éxito en la vida cristiana. La presentación de este tema, no se angustien por copiar. Estamos haciendo planes de darle una copia en su momento a cada uno. Si hoy no nos da el tiempo para ver el tema completo, vemos la mitad hoy, la mitad el próximo sábado, y entonces hacemos planes para darle una copia, ya sea por escrito, aquí está la copia por escrito, y también del PowerPoint que vamos a presentar aquí. ¿Por qué? Si hay una guía que utilizaremos para el trabajo que queremos hacer en este grupo, será esta la guía. Porque si hacemos como Dios dice, y si hacemos como la iglesia cristiana primitiva hizo, es seguro que el Espíritu se manifestará. Pero necesitamos cómo pasó, qué fue lo que ocurrió. La pregunta es, ¿qué cosa? ¿Para qué orar? ¿Para qué tenemos que orar? En el capítulo 1, versículo 14 del libro de los Hechos, dice que los apóstoles, los discípulos, estaban haciendo tres cosas antes de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas tres cosas? ¿Qué dice el versículo 14? Perseveraban. Todos estos perseveraban, número 1, unánimes. Número 2, oración. en oración. Y número 3, Ruego. en ruego. La pregunta es, ¿qué significa unánimes? Dice el diccionario Vine, ¿qué es lo que significa unánimes? Y me llama la atención en el significado de la palabra unánime, significa de común acuerdo, las dos partes que se divide la palabra. Mire la primera parte, que es homos, que significa ¿qué cosa? Mismo. Y thumos, que significa mente. ¿Qué significa unánimes? La misma mente. Con la misma mente. ¿Cómo estaban los discípulos? Con la misma mente. ¿Cuántos quedaban con la misma mente? 120. 120. ¿Cuánto le dijeron adiós a Jesús? 500. ¿Cuántos cambiaron la mente? 380. En el libro de 1 de Corintios capítulo 15, mira lo que dice la Biblia, vamos rapidito. 1 de Corintios capítulo número 15. Cuando el Señor Jesús se iba, el apóstol Pablo está registrando lo que él recibió, la información que le dieron. Recuerde que Pablo tuvo un encuentro con Cristo, ¿sí o no? Amén. A ver, ¿sí o no? Sí, Señor. Y Pablo está diciendo a quiénes se le apareció Jesús. Dice el versículo número 5, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Y qué sigue diciendo? Después apareció a ¿cuántos? A más de 500 hermanos. Cuando Cristo se iba, ¿a cuántas personas se le apareció? 500 hermanos. Cuando el Espíritu Santo se derrama, ¿cuántos están en el aposento alto? 120. En 10 días, ¿cuántos se fueron? 380. Se fueron 380. ¿Cuántos quedaron con la misma mente? 120. ¿Cuántos quedaron unánimes? 120. ¿Qué significa unánimes entonces? Misma mente. La misma mente, de común acuerdo, de acuerdo. Y aquí aparecen las significaciones o los significados. ¿Deberíamos nosotros estar de acuerdo? ¿En la misma mente? Para una persona y otra estar de acuerdo y tener la misma mente, tienen que mirar el mismo punto.
Y Pablo dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Entonces debemos mirar a Jesús. ¿Qué dice Isaías 45:22? Dios dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. ¿A quién tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que mirar? Nunca mira alrededor. Porque si usted mira al hermano, o mira al amigo, o mira a un ser humano, ¿sabe lo que usted se convierte? Jeremías capítulo 15, versículo 5. Mira lo que dice el libro de Jeremías. Debemos mirar a Jesús, debemos mirar a Dios, porque cuando nos fijamos en los seres humanos, entonces nos convertimos en otra cosa. Jeremías capítulo 17, versículo 5, ¿qué dice la Biblia? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Ha notado usted que cuando mira a los seres humanos se desanima? A ver, ¿sí o no? Que cuando mira a los seres humanos se llena de oscuridad. ¿Sí o no? Se llena de dudas, se llena de temor, de ansiedad, de angustia. No hay nada bueno que mirar en los seres humanos. Tenemos que mirar al Señor. Tenemos que mirar a Jesús. ¿A quién estaban mirando estas personas? Al Señor. ¿Por qué estaban de una misma mente? Porque decidieron olvidarse de ello y seguir lo que el Señor le había dicho. Le dijo Jesús que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Sí, sí. ¿Fueron llenos del Espíritu Santo, sí o no? Sí. Pero ¿cómo estaban ellos antes de ser llenos del Espíritu Santo? Unánimes. Estaban unánimes. Tenían la misma mente. Estaban de común acuerdo. Estaban verdaderamente unidos. Estaban concordes. Estaban buscando la manera de ser uno solo para la gloria de Dios. Hay una segunda palabra que aparece allí, veamos esa segunda palabra. Es la palabra oración. ¿Aparece o no aparece? Sí. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es el valor de esta palabra? ¿Qué nos dice la definición? La palabra que aparece significa o se utiliza para enfocarnos, para darnos una idea, para hacer en nosotros posible la comprensión de que nos comunicamos, de que nos relacionamos, de que estamos en íntima y estrecha relación y comunión con Dios. Ellos estaban unánimes, pero estaban orando. ¿A quién le estaban orando? A Dios. ¿Qué significaba esto? Que estaban esperando la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Lo prometió Dios en el libro de Joel? Sí. ¿Lo repitió el Señor Jesús? Sí. ¿Lo prometió Jesús? Sí. La oración entonces se constituye no en un asunto de palabras, sino en un asunto de experiencia. Estaban reunidos, estaban unidos, estaban de común acuerdo, estaban con la misma mente, aceptando lo que Cristo había dicho. Y la oración era el nexo, era la cadena, era lo que le conectaba con el reino de los cielos. A través de la oración manifestaban que creían en Dios y en la promesa que Cristo había hecho. La oración se convertía entonces en una pieza clave. Si usted corta un puente, ¿pueden cruzar de un lado al otro? Entonces la oración es el puente. Ellos tenían la conexión con el cielo a través de la oración. No es que la oración sea la clave es Dios. No es que la oración sea el fin es Dios. Pero es necesario el camino que es la oración. ¿Es hermoso o no es hermoso? De allí la importancia de estos versículos. Orar significa ¿qué cosa? Pedir, pero más que pedir significa estar en la comunión íntima y estrecha con el dueño de todo. Una cosa es interesante, dice David: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. ¿Es verdad? Satanás tiene que evitar que usted se conecte con Dios. ¿Por qué? Cuando usted se conecta con Dios a través de la oración, ya no hay diablo que pueda. Jesús, siendo quien era, frecuentemente oraba. ¿Es así o no es así? Tercera palabra que aparece en el versículo 14, ruego. ¿Qué significa ruego? Significa desear, anhelar, representando generalmente la palabra necesidad. ¿Qué significa ruego? ¿Estaban ellos necesitando la unción del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Estaban ellos reclamando las promesas de Dios? ¿Estaban ellos anhelando que el Espíritu se derramara para cumplir la misión?
¿Habían creído ellos en las palabras del Señor Jesús? La Biblia dice que sí. Esta palabra se traduce generalmente como rogar, pero la idea de ruego, mire usted que dice, estaban unánimes, estaban orando, y más que orando, estaban haciendo ¿qué cosa? Rogando. ¿Cuántos días tenían en esa actividad? 10 días. ¿Cuánto tiempo estaban esperando? 10 días. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar hasta que se cumpliera lo que Cristo prometió? 10 días. ¿Valió la pena esperar? Amén. A ver, ¿sí o no? Cuando usted pide por algo y le toma tiempo, usted le da más valor. ¿Es así o no es así? Yo oré 17 años y 6 meses todos los días para que mi mamá se convirtiera, para que mi mamá aceptara a Jesús. Y durante esos 17 años y 6 meses nunca se me ocurrió dudar de que Dios lo haría. Se enfermó, la mandaron a la casa a morir y Dios la sanaba. Y volví y se enfermaba y al final de la historia, cuando ya las cosas estaban por ocurrir, entonces ocurrió un fenómeno muy curioso y extraño. Y es que mi mamá dejó entender que había un demonio que la dominaba. Y lo increíble, lo curioso es que quien me habló fue el mismo demonio. Me dijo, maldito, por tu culpa yo no me la he llevado. Ella es mía y me pertenece. Le dije, usted se equivocó. Ella es del Señor y le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Y la guerra empezó a ponerse buena en ese tiempo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en esos 17 años y 6 meses me desanimó? Inclusive cuando estaba muriendo me decía, con una sonrisa y con lágrimas en los ojos, ay Andrés, qué bueno que te mantuviste firme, porque ¿qué hubiera sido de mí? Mi mamá duerme ahora en el Señor. Murió el 17 de marzo de 1997, pero murió de una manera tan gallarda, tan elegante, tan hermosa, que ese jueves, antes de morir, me dijo, yo estoy lista. Yo estoy lista. Mamá, ¿está lista para morirte? Yo estoy lista. ¿Qué tengo que hacer para morirme? Qué cosa linda, mamá. Andrés, ¿preparaste todo? Sí, mamá. ¿Fuiste a la funeraria? Sí. ¿Pagaste en el cementerio? Sí. ¿Compraste tal cosa? Sí. ¿Hiciste tal cosa? Sí. Una gente hablando de su funeral. Y después que me hizo todas las preguntas, me hizo una pregunta clave. Si tú fuiste a la funeraria, si tú fuiste al cementerio, ellos te dieron un recibo. Déjame ver el recibo. Qué cosa linda, mamá. Yo saqué la cartera y le enseñé el recibo. Estaba todo listo. Y esa gente que viene del campo, que no tiene carro, que no tiene vehículo, ¿cómo van a ir al cementerio? De la funeraria al cementerio. Mamá, renté un autobús de 70 pasajeros para los que no tienen transportación. A veces yo me pregunto si los predicadores entenderán lo que están haciendo. Porque ¿qué es predicar? Si usted no vive lo que está diciendo, eso no tiene sentido. Pero cuando usted sabe que eso es verdad, cuando usted lo ha vivido en su propia carne, cuando usted lo ha vivido con un ser que uno ama tanto como su propia madre, ¿cómo uno puede dudar o no creer? Cuando usted lo ha vivido con personas que ya están para morir, que usted es la última persona en este mundo que van a ver, y usted ve que pasan de un estado de desesperación, de angustia, de ansiedad, a una calma que lo llena toda, una paz, una sonrisa. Oiga, ¿cómo usted no puede creer? ¿Me entienden, por favor? Una persona muriéndose de cáncer, con la garganta acabada, le arrancaron todo, no puede ni hablar. Y después que usted termina de hablar, de orar, de presentarle a Jesús, de aceptar a Jesús, le inunda una paz y una calma. Dios mío, qué cosa linda. El rostro le cambia, todo se cambia, todo, el ambiente se llena de una calma y como una luz, algo tan maravilloso. ¿Cómo no creer en el Señor? Amén. Necesitamos aprender a estar unánimes. Necesitamos aprender a orar. Pero necesitamos aprender a rogar. ¿A qué cosa dice? A rogar. No solo desear, sino sentir la profunda necesidad. Dios no anda bregando con caprichos. Dios no anda resolviendo deseos.
Dios suple necesidades. ¿Qué suple Dios? Necesidades. Descubra cuáles son sus necesidades. Reclámele a Dios y Dios le va a dar la bendición. ¿Qué hacían los discípulos en el aposento alto? Número 1, estaban unánimes. Tenían la misma mente. Número 2, oraban. Y número 3, ¿qué hacían? Rogaban. ¿Y qué ocurrió entonces? ¿Cuál fue el resultado? Aquí haremos como algunas películas que dicen continuará. ¿Te parece bien? Miren qué ocurrió. Veamos ahora lo que es la praxis de la oración en el libro de los Hechos. Entendamos por un momento esto de la praxis de la oración. Orar no es un asunto deportivo, es un asunto de vida o muerte. ¿Es así o no es así? Si usted quiere saber qué significa la oración, ocúrrasele un día taparse la nariz y la boca y no respire, a ver qué le va a pasar. ¿No siente usted que se está asfixiando? ¿Que se está ahogando? Pues la oración es ese aliento que usted necesita para poder vivir. Cuando usted no tiene el hábito de orar, cuando no ora frecuentemente, cuando la oración no es parte de su vida, usted está muerto. ¿Cómo está? Muerto. Muerto. Pero muerto. Porque cuando Cristo comenzó su predicación, Mateo capítulo 8 y capítulo 9, y empezó su circuito de predicación, hubo un señor que le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vaya, pero primero espérate, deja que entierre a mi papá. En la costumbre y en esa época el Señor le estaba diciendo: espérate hasta que mi papá envejezca, se muera y yo lo entierre y reciba la herencia, entonces yo te sigo. ¿Qué le respondió Jesús? Deja que sus muertos entierren a sus muertos. Pregunto, ¿cómo un muerto entierra a otro muerto? Fácil. Una persona muerta físicamente es enterrada por un muerto espiritualmente. Y si usted no ora, usted está muerto, compadre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted necesita hacer de la oración un hábito de su vida para que recupere la vida. La oración, alguien dijo, es el aliento del alma, el aliento de la persona, el soplo de vida de la persona. El cristiano sabe que está vivo cuando tiene una vida de constante oración. Si no hay constante oración, ese cristiano está muerto. No tiene poder. Está languideciendo. De allí la importancia de entender la praxis de la oración. Si quisiera una definición de praxis, cuando usted lee el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su praxis. La idea que Cristo está expresando es que tu vida, tu estilo de vida, tu manera de ser, tu cultura de pensamiento, la forma como tú eres, define cuál será tu futuro. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Amén. ¿Recuerdan la parábola de la oveja y de los cabritos? En Mateo capítulo 25, que cuando Cristo venga habrá dos grupos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y a las ovejas a su derecha le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino del cielo preparado para ustedes entre la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera. Mi pregunta, ¿está diciendo Cristo que la praxis de esas personas fue una experiencia práctica de la vida diaria? Sí. ¿Está diciendo Cristo que tomará en cuenta la vida que usted está viviendo? Sí. No es el concepto que usted aprendió, es la vida que usted está viviendo, y eso es praxis. En la enciclopedia Espasa Calpe definen la palabra praxis de esta manera: praxis es un proceso mediante el cual una idea o una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. ¿Qué cosa dice? Proceso mediante el cual una idea o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Si usted tiene una experiencia práctica de oración, es porque usted vive orando, piensa en la oración y tiene una comunión constante con el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Así, en la experiencia diaria. Si hay una oración en su corazón, en cada acto de su vida, entonces usted tiene una vida de oración práctica. ¿No hicieron así los apóstoles? A ver si o no. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Cuál es el cuarto ministerio que había en la iglesia cristiana primitiva? La oración. ¿Cuántos oraban? Todos. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo cosas maravillosas. ¿Para qué orar? Para que el poder del Espíritu se manifieste. ¿Para qué orar? Para que Dios haga su obra. ¿Para qué orar? Para que el cielo se manifieste en la vida nuestra y se haga la obra de Dios. Usted no puede, ni yo tampoco.
Satanás se ha burlado del cristianismo por 2000 años. Y ha ridiculizado el cristianismo por 2000 años. Si usted mira la historia de Inglaterra, por poner un país, o Alemania, usted descubre que hubo grandes hombres de Jehová, que hubo movimiento de avivamiento y revivimiento poderoso en Inglaterra. Explíqueme cómo hoy en Inglaterra solo menos de un 10% de la población cree en Dios. ¿Qué pasó con todo ese poder que se manifestó? ¿Dónde están esos campeones? Muertos y enterrados todos. ¿Dónde están aquellas grandes historias registradas en los libros? Solo en los libros. Y usted va ahora y lo que encuentra son 35,000 brujas registradas, para que sepan que son brujas. Y un país que desgraciadamente... ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Y qué me dicen ustedes de América? Vaya a ver cómo empezó esta nación, con la palabra de Dios. Vaya a ver cómo empezó esta nación, con el santo libro. Vaya a ver cómo empezó todo, que todavía quedan los recuerdos de citas de la Biblia en diferentes lugares. Y hoy en día, ¿qué está pasando con la Biblia? Vaya a ver. Entonces, si esos países grandes están en esa bancarrota espiritual, no deje que su casa lo esté también, compadre. Recoja a su mujer y sus hijos, hagan el culto familiar, reúnanse a orar a Dios, ábranle su corazón a Dios. Pónganse unánimes en ruego, en oración. ¿Me entienden, por favor? Cuando era niño, mamá me enseñó una frase que nunca la pude olvidar. Y eso ayudó para mi formación en todo sentido. Mamá decía, familia que reza unida, una cosa linda, permanece unida. Familia que ora unida, permanece unida. Si ustedes se acuerdan las citas que leyeron, que le dieron, Dios no dejará sin su bendición a una familia que cada día se reúne para orar en su nombre. Yo les pregunto, ¿ustedes están cómodos con vivir una vida que todo el mundo ha vivido? No. Vivir como todo el mundo vive, ser uno más en el grupo. Yo no soporto eso. Yo no soporto eso. Hay un Dios demasiado poderoso como el que tenemos para nosotros ser uno más. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el cristianismo se ha convertido en una rutina? Analícelo. Un formalismo. ¿Sí o no? Analícelo. Usted va al culto y viene del culto. Va a ver qué relajo es ese. ¿Y dónde está el poder de Jehová? ¿Dónde está Jehová? Es la pregunta que me hago. Todo el mundo se acomoda lo mejor que puede. Pero aquí, ¿a quién va a venir a buscar el Señor así? ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Si estoy equivocado, corríjame. Pero cuando yo estudié el libro de los Hechos y estudié la iglesia cristiana primitiva, no fue con esta mortandad que se va a vivir. El ministerio más poderoso en la iglesia es el de oración. Pero vamos a ser honestos. ¿Verdad que no estamos en una relación de gente que ora? Sea honestos, seamos honestos. Usted va a una reunión familiar con que usted le dé la gana y lo que menos piensan es orar. ¿O no? Es más, y si oran a la carrerita. ¿Sí o no? Y si oran, lo hacen como por un compromiso. ¿Es así o no es así? Sí. Qué lindo sería y qué lindo será, porque así ocurrirá aquí, cuando hagamos comunión unos con otros, para compartir y orar. ¿Se imaginan esa qué cosa linda será eso? ¿Será algo maravilloso o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Soy muy embromón en mi vida personal, porque si Dios no puede estar en un lugar, yo no voy a estar ahí. No me importa quién sea. Si Dios no puede estar en un lugar, yo no voy a estar. Si ese lugar no glorifica el nombre de Dios, a mí no me va a encontrar ahí. Porque hay una palabrita clave, que es la palabra profano. Es tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Si Dios no está en un lugar, ¿qué busca usted ahí? Mire qué cosa linda ocurrió con los apóstoles en la iglesia cristiana primitiva. Veamos lo que es la praxis de la oración. Hechos capítulo 1 versículo 14. ¿Qué hacían todos? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 2 versículo 42. ¿Qué dice? Y perseveraban y en las oraciones. Hechos capítulo 3 versículo 1.
la hora de la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. Hechos capítulo 10, versículo 4, versículo 31, ¿qué dice? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ¿quién? De Dios. Hechos capítulo 12, versículo 5. La iglesia hacía, ¿cómo dice? Sin cesar. ¿Qué cosa hacía? Oración a Dios por él. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. ¿Qué le hicieron a Santiago? Lo mataron. ¿Qué iban a hacer con Pedro al día siguiente? Lo iban a arreglar también. ¿Estaba Herodes listo para matar a Pedro al día siguiente? ¿Y en la cárcel se durmió Pedro o no se durmió? Sí, señor. Oiga, usted se dormiría si sabe que lo van a matar al día siguiente. Pero Pedro confiaba en Dios. Y no solamente estaba en la cárcel, lo tenían con cadena y atado a... ¿Quién vino en la noche a la cárcel? Qué cosa linda. Y el ángel le dijo, vamos Pedro, despiértate, ponte la sandalia. Y la cadena se le cayeron, se levantó Pedro, salió detrás del ángel, dice que pensó que era que creía que estaba durmiendo. Pasó la primera puerta y la segunda puerta y la tercera puerta y de repente estaba afuera y le dio la brisa fría y como que de verdad que se despertó y dice, wow, pero no es un sueño, ¿verdad que me sacaron? Salió corriendo a la casa, tocó la puerta, la muchacha arrojó del vino, vio que era Pedro, no le abrió, siguió corriendo para adentro, le digo, ahí está Pedro en la puerta, y le dijeron, no, eso no es verdad. Oiga, déjame hacer una pregunta, ¿y no estaban orando por Pedro? ¿Estaban orando o no estaban orando por Pedro? Y ahora la muchacha le dice que Pedro está en la puerta y dicen que no, que eso no es verdad, que ese es el ángel de Pedro. Qué barbaridad. ¿Se ha dado cuenta que a veces oramos a Dios por algo y no creemos que Él puede responder? A ver, ¿sí o no? ¿Era Pedro o no era Pedro? Y Pedro le dijo, díganle que el ángel me sacó de la cárcel, que ahora mismo voy a dejar el humo, voy a salir corriendo, que nadie me va a encontrar, porque al otro día le van a buscar. ¿Lo liberó el Señor o no lo liberó? Pero estaba la iglesia haciendo oraciones sin cesar por Él. ¿Por qué cosa está orando usted sin cesar? Le voy a hacer una pregunta difícil y le va a doler. ¿Le puedo hacer la pregunta que le duele? A ver, ¿puedo o no puedo? Sí. Si usted no está orando por nada sin cesar, usted no está existiendo, usted no vive, usted se murió. Ay. ¿Lo digo otra vez? ¿Se lo digo o no se lo digo? Sí. Si hay nada en la vida suya que lo haga orar sin cesar, usted está muerto. Porque usted si usted no respira sin cesar, usted está muerto. ¿O no? Sí. Haga una prueba y diga, voy a respirar un minuto y voy a parar por media hora para no respirar. ¿Dónde lo vamos a encontrar a usted? En el cementerio. ¿Sí o no? Hacía oración sin cesar por Pedro. Hechos capítulo 16, versículo 13 y versículo 16, ¿qué dice? Donde solía hacerse la oración. Mi pregunta es, ¿en el libro de los Hechos aparece o no aparece la palabra oración? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Es determinante la palabra oración? Sí. El éxito de los apóstoles se debió al poder del Espíritu Santo que obró por las oraciones que hicieron. ¿Puede Dios hacer maravilla todavía? Sí. Entonces necesitamos orar. Sea sincero con usted mismo. La oración es el termómetro para saber si estamos en la fe o no estamos en la fe. Es el termómetro. ¿Para qué sirve un termómetro? Para medir. ¿Medir qué cosa? Temperatura. Cuando la cosa está caliente, ¿quién le dice a usted que la cosa está caliente? Y cuando la cosa está fría, ¿quién le dice que está fría? Entonces, espiritualmente, ¿quién le dice cómo anda usted, si está frío o caliente? La oración es el termómetro. Cuando se me ocurre en cualquier lugar del mundo y tengo que orar con alguien, me gusta orar primero. Porque después que oré, digo, ya yo terminé. Entonces me toca medir el termómetro del otro. ¿Cuánto calor tiene si está frío? Y hay personas que andan buscando palabras y una montaña de tontería para ver cómo hacen esa oración más florida, y yo digo, ay mamá, este tipo está mal. Porque si usted necesita, hay gente que quieren como impresionar, y cuando terminan de orar le digo, ¿usted me deja que ore otra vez? Sí, porque tú no puedes dejar que se vaya así porque se le va a caer muerto el tipo al lado. Vamos a orar otra vez, venga, vamos a orar otra vez. Señor, por favor. Miren, hay gente, es que aquí tendríamos que quedarnos por lo menos un buen rato diciéndole, mire, hay gente cristiana que son objeto de maldiciones que ellos mismos se buscaron. Hay personas cristianas que están en problemas porque están jugando con algún pecado y no lo quieren soltar. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Amén. Hay gente que se llaman cristiana y hace rato que son profanos, no tienen respeto por las cosas de Dios. Y le pones una lista larga de personas que sus oraciones son cualquier cosa menos poderosa. Muchos no son malos, son débiles y uno no sabe, pero otros sí saben. ¿Cómo puede alguien dar lo que no tiene? Mejor sigamos con el sermón. ¿Le parece bien si lo dejamos aquí, que usted está tan interesado para que tenga que volver? ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? ¿Es verdad o no es verdad? Por eso quise ponerlo aquí para que usted lo lea por usted mismo. Ahí están las citas. ¿Un tiro más? Voy a hacer como Andresito, ya terminamos. Ahora mismo terminamos. Bien, vamos a terminar con este último punto. ¿Qué pasó en la iglesia cristiana primitiva? Adelante. Número 1, ¿qué cosa? Hechos 2:47. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? Los que habían de ser salvos. Una pregunta, ¿verdad que hoy se quejan y hacen muchas musarañas y muchas cuestiones para atraer miembros a las iglesias, sí o no? Sí. Pero ¿quién es el que añade las almas? Dios. Dios. ¿Y quién lo hace? Dios. ¿Y qué hacía la iglesia? Oraba. Usted quiere muchas almas, ore. Y aquí puedo comenzar a contar la experiencia en los años que tengo en el ministerio. Déjeme contarle, bueno, son tantas cosas que... Hay una ciudad que se llama Vigo, en España. ¿Cómo se llama? Vigo. Está en el noroeste, está al norte de Portugal. Ustedes saben que Portugal es un pedacito de la península ibérica, ¿verdad? Como un pedacito que le quitaron a España y le dieron a Portugal. Así que España sube hasta el norte y dobla a la izquierda, y allá arriba es España, y cuando usted baja es España, ese pedacito, esa franjita ahí es Portugal. Vigo está arriba a la izquierda, encima, y hace frontera con Portugal. Llegamos a Vigo este año a dar una campaña. Y bueno, llegamos a la campaña. Le resumo así. Había ciertas personas que el enemigo no quería soltar. Y qué maravilloso fue que Jehová, a través de la oración y el clamor y el ruego, no solo soltó a una persona, sino que soltó a la familia completa. Amén. Qué cosa linda ver al papá, a la mamá, a la hija, a la sobrina bautizándose para la gloria de Dios. Un señor tenía 20 años conociendo a la iglesia y el enemigo no lo quería soltar. Qué maravilloso fue ese caballero de tantos años de edad, ese día entregándose al Señor. ¿Tiene Dios poder para liberar a los hijos? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Quiere y necesita Dios la oración suya para hacer los milagros en la tierra? Sí. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. ¿Qué hacía Dios? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Hay una gente en esta ciudad que quiere ser salva? ¿Sí o no? Le garantizo que si usted y yo oramos, Jehová las traerá a este lugar. Amén. En la ciudad de Puerto Plata, bueno, un día en la ciudad de Bonao, en el norte de mi país, cerca de la Universidad Adventista, estaba ese sábado, iba a predicar esta mañana un sermón del libro de Isaías, capítulo 11. Escuche qué cosa linda. En medio de la multitud de gente, había un caballero que cuando el sermón terminó, él no pudo aguantarse y levantó la mano. ¿Sabe que a los predicadores, cuando están predicando, no les gusta que le interrumpan el sermón porque no saben qué cosa va a pasar y el sermón se puede venir a pique? Y este hombre levantaba la mano y levantaba la mano y yo no lo veía, yo no lo veía. Y levantaba la mano y yo hasta dejé de mirar para donde estaba el hombre, miraba para el otro lado. Y levantaba la mano y yo no pegaba y me daba la vuelta. Y entonces ya fue al final que la gente, ya él se levantó y abrió los dos brazos y ¿qué pasa este tipo? Hasta que ya tuve que verlo y lo miré y le dije, sí, disculpe, perdóneme, ¿usted quiere decir algo? Dice, sí, hace rato que estoy levantando la mano y las lágrimas le corrían. Y le digo yo, sí, adelante, ¿qué usted quiere decir? Pero estoy en medio de mi sermón. Me dice, es verdad que Dios es maravilloso y todopoderoso. Digo, ¿cómo no? ¿Por qué usted lo dice? Yo soy fulano de tal, mi trabajo es vender plátano, yo vendo plátano, yo vivo en Santiago. Y mire, yo le voy a decir una cosa a usted, qué cosa linda, mamá. Dice, yo llegué a mi casa ayer
preparado y todo para ir a mi iglesia, regresar de mi iglesia a mi casa y hacer lo que hago normalmente. Pero esta mañana, cuando me levanté, digo, ay mi madre, ahora me va a hacer una historia y me va a coger poquito tiempo que me queda. Y dice, esta mañana cuando me levanté, oí esa voz clarita que me dijo, vete a Bonao, a la iglesia central de Bonao, tiene que oír ese sermón. Y yo dije, pero yo me estaré volviendo loco. Bonao, ¿qué tengo yo que buscar a Bonao? Yo nunca he ido por ahí, yo no sé ni dónde queda esa iglesia. Dice, bueno, no le hice caso a eso. Me empecé a preparar y volvió la voz otra vez, vete a Bonao, a la iglesia central de Bonao, tiene que oír ese sermón. Pues bueno, no me quedó otra cosa que arrancar para acá. Y aquí llegué. Y llegué y me senté y dije, aquí nadie me conoce, yo no conozco a nadie, ¿qué es lo que hay aquí? Y entonces empezó a llorar. Me dice, hace 30 años que yo le estoy preguntando a Dios qué significa eso que dice Isaías, que los niños morirán de 100 años. Y ahora lo entendí. 30 años esperando entender eso. Y ahora usted viene y lo explica y me quita esta carga que tiene 30 años en mi corazón. Yo le hago una pregunta. ¿Está Dios pendiente de esta cuestión? Sí. ¿Sabe dónde están las almas? Sí. Entonces oremos para que Jehová recoja las almas. ¿Puede hacerlo Dios o no puede hacerlo? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Le garantizo que si oramos, Dios lo hará. Si no oramos, olvídese, no va a pasar nada. ¿Qué dice ahora Hechos capítulo 4, versículo 4? Muchos de los que oyeren la palabra Muchos creyeron. de los que oyeron la palabra, ¿qué cosa? Creyeron. Creyeron. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres, como de qué? Como de mujeres. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué cosa dice? Obedecían a la fe. ¿Valió la pena la oración o no? ¿Dio resultado o no dio resultado? ¿Cuál es el secreto del éxito? Hechos capítulo 2, versículo 42. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, ¿qué cosa? En las oraciones. Terminemos con el siguiente slide. ¿Cuál es el secreto? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, En la la comunión comunión unos unos con con otros. otros. 3, En el partimiento del pan. y número 4, En las oraciones. ¿qué hacían todos los miembros? Oraban. Dice el apóstol, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra.